Buenas tardes a todos. Vamos a hablar hoy sobre la teoría del color. En el aula os he dejado en el curso este tema que habla del color. Ya veis, con esta explosión de color como introducción al tema, hay una carpeta inicial en la que he puesto Hablemos del color, que contiene 3 archivos. Uno que hace un repaso general a la teoría del color, el otro que habla de las armonías cromáticas y el otro que, bueno, es un pequeño recuerdo curioso sobre la historia de la clasificación de los colores y por qué manejamos hoy las paletas de color y cómo las manejamos, ¿no? Bueno, comencemos con el tema de la teoría del color. En este tema, ¿lo veis en pantalla? ¿No? No lo veis, ¿no? Sí, Veamos. sí se ve. Sí, se ve, Sí. vale. Bien. Bueno, este tema lo que comienza diciéndonos es que el color es una sensación lumínica y por tanto es una cosa perceptible para todo aquel que tenga visión y para muchos que no tienen visión también. Quiero decir que muchos ciegos que no son capaces de ver, pero sí de percibir determinados eh, rayos luminosos, bueno, tienen también consideraciones de color dentro de su cabeza, ¿no? Y son capaces de definir un color u otro. Eh, Nosotros como humanos ya sabéis que somos los que tenemos el cerebro más perfecto y por eso tenemos el espectro luminoso visible más complejo y más completo y vemos la mayor cantidad de colores que ve cualquier animal. Vamos desde el violeta en la parte superior hasta el rojo en la parte inferior, según nos contó Newton en su famoso experimento que ilustro aquí, en el que, bueno, pues hablaba de que si un rayo pasaba por un prisma de color, se difractaba, se rompía, un rayo del sol, ¿no? Que contenga la luz blanca, se rompía en colores y, bueno, pues que se rompía en los 6 colores que él nombraba, que eran literalmente el violeta, el azul, el verde, el amarillo, el naranja y el rojo. Y él decía que esos eran los 6 colores que había. Hoy sabemos que no son 6 colores, manejamos unas paletas de colores un poco más amplias. La paleta RGB tiene 4,3 millones de colores, la paleta CMYK para impresión tiene un poco más de 65.000 colores, que tonalidades que son las que ve una mujer que tenga una visión excelente, ¿no? Los hombres no, los hombres vemos bastante menos tonalidades, nunca llegamos a las 40.000 tonalidades de color. Eso si no formamos parte del 0,8% de hombres que tienen daltonismo, ¿no? Bueno, pero además de estos colores del violeta hasta el rojo, existen una serie de rayos que van más allá del violeta en longitud de onda, los que llamamos ultravioletas, y otros que tampoco son visibles por el ojo humano, que son los infrarrojos, que también utilizamos para determinadas cosas, ¿no? Bueno, visto estas 3 cosas, de que la luz es una sensación lumínica y por tanto es una apreciación subjetiva, esto nos ha hecho discutir muchísimo sobre colores a lo largo de la historia, ¿no? Ha habido pueblos que no tenían colores concretos, por ejemplo, todos los Balcanes no tenían la palabra rosa hasta la Segunda Guerra Mundial y entonces no utilizaban el color rosa porque no lo sabían definir, directamente no lo nombraban, ¿no? Y también había muchas discusiones entre hombres y mujeres sobre cómo se llama un color concreto. Esto nos ha llevado bueno, a poder concretarlos más adecuadamente de la nominación que le demos a los colores. Básicamente los colores los manejamos de 2 formas.
Unos son los colores aditivos y otros los sustractivos. Los colores aditivos los llamamos colores de luz y los utilizamos para todo tipo de pantallas retroiluminadas. Así que son aditivos porque a medida que los vamos sumando, vamos concentrando la mayor cantidad de luz y el blanco es la suma de todos los colores. ¿Sucede así realmente? Pues sí, sucede que cuando unimos tres manchas de color lumínico que sean azul oscura, verde oscura y rojo oscura, entonces obtenemos el color blanco de una manera muy, muy alucinante, ¿no? O de la misma manera cuando nosotros mezclamos el azul y el verde, obtenemos el amarillo en esto, ¿no? Esto es algo pues tremendamente curioso. Porque no nos resulta lógico en los colores aditivos, dado que lo que sí nos resulta mucho más directo y más comprensible es el manejo de los colores sustractivos, que no son más que filtros de luz, exactamente igual que cuando nos damos un filtro en la cara para no ponernos morenos, estos filtros de protección solar, de rayos UVA. Bueno, pues exactamente igual son los colores. Cuando esparcimos esa pasta por encima de una superficie, si la pasta es verde, pues deja pasar todas las longitudes de onda de color verde, pero tapa las que hay desde el verde hacia abajo. Así que nosotros veremos pues la superficie pintada de color verde y así sucesivamente. Estos colores sustractivos se llaman así porque a medida que vamos pintando uno con otro y vamos mezclándolos, que ya sabéis que se pueden mezclar muy bien las pinturas unas con otras, en realidad obtendríamos la menor cantidad de luz, es decir, el negro, ¿no? Aunque esto es una teoría, porque cuando los pintores mezclamos los pigmentos de color uno con otro, nunca encontramos el negro, sino que encontramos un color mal conseguido, un marrón mal conseguido. Por eso metemos una nueva capa en las capas de impresión también, a la que es una capa de súper negro, ¿no? Esto también ha sucedido con las pantallas de lumínicas para conseguir un mayor contraste, además del color rojo, el verde y el azul. También se mete una nueva pantalla de color negro con la que conseguimos un contraste mucho más potente. Fue un invento del director de la casa Sony, el tubo Black Trinitron de Sony, que incorporaba este super contraste con esa nueva pantalla de color negro, ¿no? Así que, bueno, ya digo que unos son colores de luz, los otros son colores de materia. Luego, en cuanto a la clasificación de colores, los colores sustractivos los clasificamos como colores primarios, que son aquellos que no podemos obtener mezclando otros pigmentos, sino que los tenemos que extraer directamente de pigmentos naturales, ¿no? Son el amarillo, el azul y el rojo, los tres colores primarios, que cuando los mezclamos entre ellos obtendremos los colores secundarios. Si mezclamos el amarillo y el azul, obtenemos el verde. Si mezclamos el amarillo y el rojo, obtenemos el naranja. Y si mezclamos el azul y el rojo, obtenemos el violeta. Casualmente, estos tres colores son complementarios a los colores primarios que están enfrente de ellos en ese triángulo. Es decir, al mezclar el amarillo y el rojo, obtendría el violeta, que es complementario del azul. Perdón, el naranja, que es complementario del azul. El violeta es complementario del amarillo y el verde es complementario del rojo. Y esto de ser complementarios, ya lo veis, estos secundarios, ¿qué significa que sean complementarios? Pues diríamos que son los colores contrarios en el sentido de contraste. Si el blanco y el negro fueran colores, que no lo son ausencias, precisamente el negro es la ausencia de luz y el blanco es la ausencia de color, pero si fueran colores diríamos que blanco y negro son complementarios, son el máximo contraste. Lo mismo nos sucede con el verde y el rojo. Cuando juntamos dos superficies de verde y rojo, en medio de ellas obtenemos el máximo contraste y por tanto la línea más definida. Sin embargo, dos colores consecutivos, cuando los juntamos,
obtenemos el mínimo contraste o la máxima gradación, el máximo gradiente hecho entre uno y otro, ¿no? Así que una vez que tenemos esa rueda cromática de 6 colores primarios y secundarios, en el que ya vemos que el naranja y el violeta son complementarios, bueno, el rojo y el verde aquí no están bien colocados, ¿eh? El rojo y el verde también son complementarios y el azul y el amarillo son complementarios, podemos comenzar a hablar de colores intermedios entre ellos. No, aquí no están bien colocados los colores intermedios, ¿no? A la hora de ir mezclando un color con otro, bueno, siempre vamos a obtener un color intermedio. Luego lo veremos un poco más en las gamas cromáticas de una forma mucho mejor. Tenemos varias maneras de clasificar los colores y de clasificarlos ya de una manera un poco más científica. Quizás la más importante de todas ellas sea la del árbol de Munsell. Es la forma, digamos, más científica de clasificarlos, ¿no? Son los colores que llamamos HVC o UE también, en el modo de color UE. Y en eso nos referimos a la saturación, el brillo y el contraste en cuanto a la calidad de color, ¿no? Quiero decir que a la luminosidad, perdón, no al contraste. La saturación del color va a ir aumentando a medida que el color se va alejando del tronco principal del árbol de Munsen, que en la parte de abajo es totalmente oscuro y en la parte de arriba es totalmente claro, y por tanto el color será más quebrado y más oscuro cuanto más abajo esté, pero será más claro, más pastel cuanto más arriba esté. Luego las tonalidades de color se van repartiendo circularmente alrededor del árbol y la saturación, bueno, pues cuanto más fuera esté, será más saturado y es decir, habrá mayor cantidad en la tonalidad de color y cuanto más cerca del árbol esté, habrá menos tonalidad en el árbol de color. De esta manera, pues tenemos 3 valores para el tono, la saturación y la luminosidad del árbol, ¿no? Del color. Aunque, bueno, vamos a encontrar, ya digo, estos son los diferentes valores del árbol, la saturación, la luminosidad y el tono o matiz, que también se llama, en este caso, en el árbol de Munsell, se llama matiz también, ¿no? Lo que se coloca alrededor del árbol, ¿no? El circular. No deja de ser la tonalidad de color, da exactamente igual. Cuando hablamos de la saturación, aquí nos habla de saturación o brillo, pero ya veremos que más adelante que el brillo es otra característica muy diferente de la saturación. Y luego cuando hablamos de escala de valores de luminosidad del árbol de Munsell, esto nos va a dar lugar a las claves de luminosidad de las que hablaremos nosotros largo y tendido cuando tratemos las imágenes que trabajamos en clave altas o claves bajas o claves intermedias, ¿no? Y también cuando hagamos, bueno, las separaciones de frecuencias y en fin, saquemos los canales de luminosidad y de sombras, tanto de luces como de tonos intermedios como de sombras, ¿no? Precisamente para trabajar este tipo de imágenes de una manera o de otra. Así que, bueno, hablaremos de todo ello con más detalle, aunque aquí os las he definido lo más que he podido, ¿no? El círculo cromático era el círculo bueno, que Newton trabajaba
básicamente el CMYK, Costen, que era a ver, no, perdón, el RGB, era el que trabajaba a fondo, ¿no? Y que es donde nos encontramos eso, pues el violeta contrario al naranja, el verde contrario al rojo, contrario, complementario, ¿no? Y el azul al amarillo. Eh, y bueno, hay varios tipos de círculos cromáticos muy diferentes que están realizados por diferentes casas de color, aunque cada vez más se van imponiendo los círculos cromáticos que vienen de las casas Pantone y Panose, ¿no? Bueno, en cuanto a las armonías de color, vamos a hablar ahora un poco más de ellas. Estas son las armonías adyacentes, básicamente, estas de colores complementarios. Estas de adyacentes o análogas o de tríadas son muy diferentes unas de otras, pero yo creo que las vamos a ver con mayor precisión si, si las vemos aquí, las armonías cromáticas. Una armonía cromática básicamente es un conjunto de colores que trabajamos con la intención de conseguir una determinada sensación en el espectador, ¿no? Porque una cosa es presentar una ilustración, una fotografía con tonos calientes, otra con tonos fríos, otras con una determinada luminosidad más o menos concreta, que puede influirnos mucho en cuanto a la cantidad de color que podamos meter, ¿no? Así que trabajar sobre armonías cromáticas es una de las cosas más importantes que vamos a tener que hacer todos los ilustradores, y de hecho últimamente se cotizan mucho las armonías cromáticas. Las principales que deberíamos conocer son las armonías de colores análogos, que son, bueno, pues todos los colores que van correlativos en una rueda cromática, ¿no? Las ruedas cromáticas que nos vamos a encontrar en Photoshop o en Camera Raw, porque en Photoshop estas ruedas cromáticas no nos las encontramos más que cuando tenemos una profundidad de color de 256 bits. No nos encontramos en los selectores de color ruedas cromáticas, nos encontramos espacios de selección de color, pero no son ruedas cromáticas. Sin embargo, cuando cambiamos a una profundidad de color de 256 bits, entonces sí nos encontramos esto. Pero en Camera Raw y también en Adobe Lightroom, bueno, pues sí nos vamos a encontrar las ruedas cromáticas ya muy implementadas. También en varios otros programas de Adobe. Sin embargo, en Adobe Photoshop no. Bueno, ya digo, es muy interesante ver que cuando todos los colores son correlativos, existe muy poco contraste entre ellos. Y entonces vamos a observar con mayor dificultad la separación entre distintas superficies que básicamente son superficies coplanares. Así que, bueno, tendremos que tener mucho cuidado con eso porque por ejemplo, entre este tejado y esa superficie planar de fachada, debemos meter un color mucho más oscuro para que esa sombra nos separe visualmente los dos planos, ¿no? Si esa sombra, como sucede en el verde, no es tan oscura, entonces la separación entre el plano del tejado y la fachada verde, pues no va a ser muy pronunciada. Imaginemos que en vez de ese tejado tenemos este otro tejado ahí encima, entonces prácticamente no tenemos separación entre una superficie y otra, y es el propio color la que nos equivocaría los planos que tenemos que ilustrar, ¿no? Así que debemos tener determinado cuidado en el uso de los colores adyacentes. Pero por otra parte, el uso de los colores adyacentes nos hacen ilustraciones que son muy agradables ver, son, bueno, pues muy cómodas y es muy interesante utilizar siempre armonías de colores adyacentes, ¿no? Y degradados con ellas, utilizar los colores degradados, ¿no? Cuando trabajamos
colores monocromáticos, estamos hablando de un solo tono de color, ¿no? Otra cosa es que tengan mayor brillo o mayor luminosidad o mayor o menor saturación, en el sentido de mayor o menor cantidad de color, ¿no? Y bueno, aquí sí vamos a poder conseguir con mucha facilidad unos contrastes mucho más interesantes, y además vamos a rebajar la tensión en las ilustraciones, porque nuestra vista no tiene que trabajar almacenando distintas informaciones de color, ¿no? Así que esto es muy interesante siempre cuando trabajamos con imágenes duotono. Me refiero con ello a imágenes en las cuales uno de los colores sea el negro, pero el otro color puede ser, por ejemplo, un rojo o un azul o algo así. Entonces vamos en fin, a emplearnos a fondo en la armonía de colores monocromáticos, ¿no? En la armonía de tríada de colores elegimos 3 colores que básicamente son casi complementarios entre ellos. No son exactamente complementarios, pero sí son colores que están muy separados siempre entre sí, ¿no? Tienen todos muy distintos valores de brillo y de saturación, y además también tienen un muy distinto tono, aunque algunos de ellos se parezcan 2 a 2, pero hay un tercero que rompe la tonalidad y entonces nos vamos a encontrar como con 3 tonos muy fuertemente diferentes, ¿no? Los utilizamos para conseguir ilustraciones que sean especialmente contrastadas y muy llamativas, ¿no? Muy de colores demasiado vivos, muy ácidos, muy fuertes, ¿no? Los colores complementarios son aquellos que están opuestos, ya hemos visto, en la rueda cromática. Así que la armonía de colores complementarios se va a basar en 3 colores, perdón, en dos, en 3 colores en una parte de la rueda y en 2 colores en la parte contraria. Son 5 colores siempre los que hablamos en este tipo de armonía. Esos colores están siempre separados por aunque tengan el mismo tono, pero tienen muy diferente luminosidad unos de otros, ¿no? Así que los utilizamos para contrastar superficies, áreas, meter luces potentes en fin, son imágenes muy chocantes, muy potentes, muy contrastadas, ¿no? Y la armonía de colores compuestos utiliza una regla que son 2 colores de la misma tonalidad, en este caso el rojo, por ejemplo, otros 2 azules y uno intermedio, ¿no? De tal manera bueno, los 2 rojos son más o menos parecidos, los 2 azules también son más o menos parecidos, con diferente luminosidad, y el intermedio es muy diferente a cualquiera de ellos. Fijaos que siempre que utilizamos gamas de colores nunca hablamos ni del negro ni del blanco, pero siempre utilizamos también el negro y el blanco, ¿no? Porque no hablamos nunca de ellos como colores. Básicamente porque el blanco lo tomamos como base de nuestro trabajo, y el negro como la tinta indispensable con la que siempre vamos a trabajar, básicamente, ¿no? Aunque no tendríamos por qué. Ni el papel a la hora de imprimir o la pantalla a la hora de impresionar tiene por qué ser blanca, ni la tinta con la que trabajemos como tinta base tiene por qué ser negra. Pero es un estándar que hemos asumido ya todos, ¿no? Bueno, la armonía de tonos se debería llamar armonía de brillos, porque es un solo color que tiene diferente luminosidad. Así que son diferentes brillos del mismo color el que nos vamos a encontrar a lo largo de toda la ilustración. Esta
este tipo de ilustraciones son muy interesantes, son muy artísticas, son muy calmadas, muy bonitas y, en fin, fijaos que, que la diferencia en el resultado con las otras ilustraciones es tremenda, ¿no? Hay que ser buen ilustrador para hacer ilustraciones con armonías de brillos. Y por último, la armonía de colores personalizados, bueno, pues eligen 5 tonalidades que son muy diferentes en cuanto a tonos. En la rueda cromática se eligen eh, por cada uno, el que quiera, el color que se quiera, y se utilizan, en fin, a discreción, ¿no? Bueno, estas tonalidades también hay que saber utilizarlas adecuadamente, porque si utilizamos, por ejemplo, en fachadas tonos demasiado oscuros, evitamos sombras con el tejado, no podemos meterlas, ¿no? Por el contrario, si utilizamos colores demasiado claros, eh, bueno, pues las sombras nos resultan demasiado potentes, demasiado fuertes y parecerían zonas que están en sombra absoluta y son difíciles de trabajar. Por supuesto, los ilustradores tienden a utilizar sus propias armonías de color, que la gran mayoría están incluidas dentro de esta clasificación de armonía de colores personalizados. Pero bueno, estas son los tipos de armonía. Ya veis que diferentes son todas las imágenes, que conseguimos la misma imagen ilustrada con diferentes armonías de color. Es radicalmente distinta una de otra y, sin embargo, es la misma imagen y nos ofrece unas calidades, bueno, muy distintas, ¿no? Pero es tan importante trabajar con estas armonías de color que los ilustradores en la actualidad pues exponen sus propias armonías de color para darnos ideas de el color que están trabajando. Así que en la casa Adobe Color, Adobe nos proporciona en su página de Adobe Color, nos proporciona, a ver, Adobe Recolor, no quiero, esto es, déjame en paz. Nos proporciona una rueda cromática en esta página interactiva en la que nosotros podemos hacer varias cosas. Una de ellas es consultar una armonía cromática, la que nos apetezca, por ejemplo, de colores análogos, de monocromáticos, estas armonías que acabamos de ver, ¿verdad? Las triadas de colores, los complementarios, la separación o la doble separación complementaria, que son armonías complementarias un poco más complejas, no las hemos visto, la de compuestos, tonos personalizados o cuadrados, y que son muy interesantes, ¿no? Nos van a servir para, una vez que nosotros tengamos establecida la armonía de trabajo que nosotros queramos, pues poder consultar, por ejemplo, cuáles son los colores complementarios o secundarios respecto a lo que estamos trabajando, ¿no? En esta misma página, además de la rueda cromática, y una cosa muy interesante y muy importante que tienen es que nos nombran el color que tenemos aquí, que justo cuando pasamos el ratón encima del color nos sale copiar el color en esa decimal, el nombre del color. Veamos ahora cómo lo utilizamos. Pero bueno, antes de esto, en los laterales que tenemos aquí arriba, en el menú tenemos la rueda cromática, extraer un tema, extraer un degradado o consultar las herramientas de accesibilidad. La primera, ya veremos ahora cómo se utiliza lo de consultar una gama cromática y concretar, por ejemplo, lo más importante de todo, posiblemente para nosotros, que sea consultar cuál es el color complementario exactamente de una tonalidad que tenemos, ¿no? Extraer el tema, pues se tratará de extraer un tema de una imagen que estemos trabajando, cuáles son los colores principales.
En este caso, por ejemplo, me voy a ir a Pexels. Ya sabéis que es un banco de imágenes de imágenes gratis, libres de derecho de autor, son de fotos gratuitas. Y aunque estas primeras estén en blanco y negro, ha sido casualidad. Luego, en realidad, no están casi nunca en blanco y negro. Sí, hay muchas que lo están, pero no todas, mucho menos, ¿no? Y voy a poder utilizar, bueno, pues las imágenes que me apetezca. Por ejemplo, voy a coger esta imagen y la voy a descargar. Me da la posibilidad de hacer la descarga gratuita. Una vez que comienzo a descargarla, se me sube arriba a la derecha, veis, en la carpeta de descargas, y me da la posibilidad de darle gracias a Laura Paradis, que es la fotógrafa, o también darle una pequeña donación, ponerme en contacto con ella a través de Instagram, bueno, o comenzar a trabajar directamente con esta imagen en Canvas, ¿no? Supongo que también sabréis ya lo que es Canvas, todos, más o menos. Si no, otro día os lo explico con un poco más de detalle, pero bueno, es un editor de imágenes, no editor de imágenes, sino editor de autoimpresión online y de momento gratuito. Bien, bueno, me he descargado la imagen, así que la abro en Photoshop y voy a compartir con vosotros la pantalla esta. Aquí está. Bueno, y la tengo en mi carpeta de descargas. Así que la tendré aquí. ¿La veis? Mi carpeta de descargas. Sí, ¿verdad? Vale. Bueno, para utilizar, para extraer el tema de color de esta imagen, lo que tengo que hacer es arrastrarla, y para eso voy a compartir la otra pantalla. Es que, perdonadme, pero tengo varias pantallas aquí en el ordenador. Bien, a ver si así lo veis. Bueno, arrastro la imagen hasta, bien, hasta aquí. Y inicialmente me da una No lo tonalidad vemos, de Juan. color. ¿No lo veis? Vale. Bueno, pues aquí. He arrastrado la imagen y ya veis que inicialmente me da unas tonalidades de color, pero igual no son estas las tonalidades que yo quiero extraer. Quiero extraer, por ejemplo, esa tonalidad casi gris como una de las de colores principales. Estas otras un poco más azuladas de las ventanas o de la puerta. A ver, esta de la puerta, por ejemplo, podría ser interesante. Y a lo mejor esta de los ladrillos de aquí al fondo también podría ser interesante. No sé. ¿Cuál más? Esta otra verde podría ser una de estas oscuras. Algo así. No sé, una de estas así. En fin, tengo aquí varias, o a lo mejor está alguna más rojiza o más amarilla. Podría ser interesante, ¿no? Así que imaginemos que yo estoy viendo que quizá la tonalidad más interesante, bueno, tengo aquí otra para hacer las 5 tonalidades de tríada de la gama cromática. Y tengo aquí bien ya mi gama cromática, ¿no? Y bueno, digo, yo lo que quiero hacer es saber cuál es el color complementario de este color, que me parece que va a ser el color principal de esta imagen. Si yo lo utilizo, voy a utilizarlo igual un poco como relleno en la imagen o algo de eso. Esto me da el nombre del color, lo puedo copiar aquí, literalmente,
se me ha copiado al portapapeles al pulsar sobre este icono y ya puedo extraer. Fijaos que tengo la misma rueda cromática que la tengo del tema extraído. Vaya, se me ha puesto aquí. Tengo que volver a extraerla otra vez en esta otra ocasión. Esa es ahí, esta es aquí, por ejemplo, y esta es en la ventana. Hay otra que me marca los claros, pero que yo quiero que me marque estas tonalidades más oscuras. Ese es el más oscuro. ¿Cuál era el que había utilizado? Pues no sé. Igual este de aquí, por ejemplo. Vale. Un amarillo, tenías un amarillo. Ah, sí, tenemos amarillo, pero ese. Bueno, más o menos. Así que cuando me voy a la rueda cromática, los tengo aquí y bien, le puedo decir que me marque aquí pues cuál va a ser la de los colores complementarios de esta rueda cromática. Así que me marca estas otras tonalidades muy diferentes. Fijaos que cuando un color está muy en el centro de la rueda cromática, pues su complementario va a ser muy parecido, ¿no? A él. Entonces voy a tener que intentar elegir los colores distintos a los que tenía inicialmente, ¿no? Todas las gamas de colores que me vayan a dar, eh, bueno, van a ser colores bastante eh, llamativos, ¿no? Por ejemplo, en la doble separación complementaria, pues yo siempre voy a poder encontrar tonalidades de color de relleno mucho más interesantes que la propia complementaria. Y yo voy a mirar como color complementario de este que consideraba como color principal, voy a considerar este color complementario. Así que lo voy a copiar y ya me lo voy a traer a Adobe Photoshop. Y para traerlo, bueno, pues abro la ventana en Adobe Photoshop, abro la imagen y lo voy a poner como color principal. Pulso sobre el selector de color frontal y pego en el color hexadecimal con control V cuál va a ser la tonalidad de color que me he traído, ¿sabéis? Para trabajar con el color complementario de esa tonalidad que he visto, ¿no? De esta manera, pues me será fácil comenzar a establecer, por ejemplo, una capa de color uniforme encima de la imagen, que la voy a tener ya rellena con el color frontal. Y en esa capa de color uniforme, directamente le voy a dar un modo de tonalidad de color que me apetezca. Por ejemplo, bueno, este multiplicar no estaría mal de entrada. El de sobreponer color es demasiado fuerte. Pero en el momento en el que esté trabajando con un color de este tipo, con uno de los, por ejemplo, esta de superponer color, eh, tenemos que pensar que cuando son uno de los 8 modos de fusión especiales, ya sabéis que los modos de fusión son, bueno, pues todos estos que estamos viendo ahora mismo, pero hay 8 de ellos a los que consideramos modos de fusión especiales. Estos modos de fusión solemos trabajarlos siempre en aproximadamente un 75% o algo así. No solemos llevarlos hasta el 100%, ¿no? A veces 75, 80 o algo así. Y con esto hemos conseguido, fíjate, hacer un relleno de color mucho más potente, mucho más interesante en cuanto a una uniformidad en el contraste de las tonalidades que teníamos aquí. Por eso esta página es tan interesante, porque nos permite establecer no solamente las gamas cromáticas más inmediatas de, bueno, esas que os he enseñado de colores complementarios,
sino que nos permite también establecer las gamas cromáticas de doble separación complementaria o también separación complementaria. Perdona, pero es que cada vez que viene alguien a casa, mis perros se ponen como atacados. Se ponen a ladrar y no me dejan de oír. Un segundo, que voy a abrir la puerta a ver quién viene. Ahora mismo vuelvo, ¿vale? No tardo nada. Pero además de esta parte que tiene la propia página de Adobe Color, vamos a encontrar aquí otras, otras partes interesantes en esta página, que son las partes de explorar, tendencias, laboratorio y biblioteca. Este es el laboratorio y esta es la biblioteca. Bueno, esto de biblioteca se refiere para trabajar en la biblioteca hace falta tener la cuenta adecuada, lógicamente para poder, bueno, lo veremos o no, pero sí, es que me he ido de ella. La biblioteca es el almacenamiento de archivos en la nube y es cuando trabajamos pues siempre en equipo, los ilustradores o los fotógrafos, siempre vamos metiendo todos nuestros archivos en la nube para compartirlos. Todos los planes que tú hagas a la hora de la compra de un programa de Adobe van a tener incorporados, el menor de ellos tiene 20 gigas de espacio en disco en la nube, el normal tiene 100 gigas de espacio en disco y a partir de ahí pues tenemos 100 gigas, 1 terabyte, cosas de ese calibre de espacio en disco para trabajos en red, en común entre equipos de ilustradores, ¿no? Pero ya digo que hablando de armonías cromáticas, por ejemplo, a la hora de explorar, es muy interesante ver cuáles son, bueno, pues eso, las armonías yo que sé, temas de color, por ejemplo, los más populares, temas de color, pues encontramos aquí las armonías que son las más utilizadas habitualmente. Es interesante porque dice, bueno, yo quiero una armonía que sea de azules, pues me vengo a una de estas, por ejemplo, y aquí las tengo, ¿no? De colores eh, consecutivos, ¿no? Todos ellos, ¿eh? Todo esto lo puedes añadir a tu biblioteca, lo puedes copiar como un JPG, como una hoja de estilo en cascada para si estás diseñando algo de web, lo compartes incluso vía WhatsApp o como tú quieras. Tienes el autor de esta armonía aquí y en fin, bueno, pues son muy sencillotas de utilizar, ¿no? Eh, Tienes un montón de armonías que poder explorar aquí, las tienes colocadas como quieras o bien por páginas en armonías siguientes. Muchas de ellas te vienen con su fuente de origen establecido. Por ejemplo, esta armonía es una armonía que está sacada de esta ilustración, esta está sacada de esa fotografía en concreto, ¿no? Esta otra está sacada también de esa otra fotografía. Bueno, te puedes hacer una idea general de cómo va, o una ilustración tan simple como esta, pues los colores que han elegido, o esta otra, en fin, y en ese aspecto es muy interesante ver armonías también de motivos de degradados y cosas así, ¿no? La otra parte, la de tendencias, es la parte en la que los ilustradores vamos subiendo bueno, pues armonías en cuanto a las tendencias de nuestros trabajos, dependiendo
de qué trabajo estés haciendo. Si es un trabajo de moda, por ejemplo, pues de webs o de catálogos de moda o de portadas, de revistas de moda, cosas de ese calibre, pues estas son las tendencias. Hay muchas más, ¿eh? En cada una de ellas, si le das a ver más abajo a la derecha, pues te vas a encontrar con todas estas armonías de tendencias de moda, ¿no? Son las que se van subiendo últimamente a la web, ¿no? Pero no solamente tienes moda, tienes diseño gráfico, ilustración, bueno, tecnología, arquitectura, diseño de juegos, naturaleza, cartas de restaurantes, catálogos de viajes o de revistas, o en fin, cada uno de ellos con un montón de nuevas armonías de color para cada uno de ellos, ¿no? Por eso es tremendamente interesante elegir una armonía de color, la que sea, por ejemplo, esta armonía de color, y decir, bueno, pues me interesa mucho, me la quiero llevar y me la llevo como un JPG directamente, por ejemplo, y la abro. Claro, tienes que estar conectado con Adobe. Y entonces te la guardas. A ver si me conecto. Bien, ¿qué? Vale, ya me la he descargado aquí. Entonces ya directamente la abro a ver, ¿qué pasa aquí? Ah, es que No lo como está vemos la dónde web. se ha descargado. Sí, bueno, se me ha descargado en la carpeta de descargas como cualquier otra imagen, ¿no? Y ahora la estoy abriendo directamente ya en Adobe Photoshop, de manera que os la enseño así, abierta ya en Adobe Photoshop. De tal manera que esta armonía es, ¿cuál era? Es esta, ¿no? La que había elegido. Sí, creo que es esta armonía, a ver. Efectivamente, estos son los tonos de color. O no, no, porque aquí hay un verde. Luego había otra armonía por aquí cerca. ¿Cuál era? Pues no sé. Yo creo, he pensado que era una de estas la que cogía. O no, era esta armonía. Sí, sí. Va a ser una que aparecían unas fresas, ¿eh? Sí, es esa. Ya digo que os la muestro en la pantalla, esa, y me la he descargado en el JPG y me aparece así descargada. De tal manera que, bueno, para mí es muy sencillo tomarlo como, por ejemplo, todos los valores conjuntamente, ¿no? La manera más sencilla de tomar los valores conjuntamente es irlos sacando como colores eh, bien con el cuentagotas, lo voy sacando y lo voy añadiendo a muestras. Entonces le voy poniendo pues armonía uno, ¿no? Por ejemplo, a ver, perdón que quite esta pantalla, esta herramienta que me molesta, ¿no? Vale. Así con todas, a ver. Bueno, que no tendría por qué abrirlo en bibliotecas, vale. Le doy a añadir a muestras, ¿no? A ver, un momento, a ver si saco la ventana de muestras para ver si las tengo aquí. Aquí la tengo, miniatura grande, vale. Así que lo podría abrir en una, aquí abajo la tengo, y de hecho al pasar el ratón se me debería quedar como tal. Voy a añadir la siguiente, así que la añado a muestras y le pongo armonía 2. La tengo aquí, así voy haciéndolo con todas. La tercera la añado a muestras,
armonía 3, por ejemplo. La cuarta, armonía 4, y la quinta, la añado muestras con armonía 5. De esta manera tengo ya mis armonías que las puedo meter todas ellas en una carpeta, ¿no? A ver, un grupo al que le voy a llamar armonía, directamente, armonía rojo, por ejemplo. A ver si las puedo señalar y meter. Una, dos, tres, 4 y 5. Así que ya tengo aquí la armonía en rojo que podría enviar directamente a cualquiera de mis socios, ¿no? Compartirlos o importar nuevas muestras o, en fin, muestras heredadas, de todo. El tema de muestras es muy fácil para nuestro trabajo habitual con nuestros colegas, ¿no? Así es como compartimos y exploramos nuevos tipos de muestras y cómo las vamos organizando en nuestras ilustraciones. Así que ya veis que para esto las armonías nos van a resultar muy interesantes siempre, y es por eso por lo que Adobe nos ha provisto de este tipo de herramientas que a nosotros nos van a resultar siempre muy buenas, ¿no? Pero además Adobe nos provee de otro tipo de cosas que son mucho más interesantes. Nos ha provisto tradicionalmente de otras herramientas muy interesantes que estaban incluidas previamente en el programa. A ver si lo vemos aquí en Adobe Color. Y que eran herramientas que se llamaban extensiones de Adobe Color. Estas extensiones ahora no existen como tales. En el programa sí existe una nueva extensión que está comenzando a desarrollarse y que, bueno, funciona de manera suficientemente interesante, pero todavía muy discreta, ¿no? Ni siquiera tenemos tutoriales sobre ella, es muy novedosa. La extensión ha salido en la última de las versiones de Photoshop y ya digo que queda todavía un poco separada del resto del programa. Está dentro del comando plugins, está en plugins, a ver, a ver cómo era, dónde estaba, sí, en plugins, gestionar plugins, no, el color designer, instalar el color designer, vamos a ver. Sí, es uno de los complementos. Efectivamente, este es, ¿no? Cuando lo instalas. Pero ¿dónde estás buscando? Porque aquí no vemos nada. Claro, bueno. Perdón, es que no sé si estaba en esa ventana o no. Sí. Veréis, para ver este complemento, que funciona como tal extensión, nos tenemos que ir a ventanas, no, perdón, a plugins, gestión de plugins inicialmente. Si no te salen ya los complementos que tengas instalados en tu ventana, tal que aquí, ¿no? Yo lo tengo aquí instalado, el Color Designer, se llama esto, uno de los complementos que ofrece Adobe de manera gratuita. Aquí el otro que tengo es el panel de máscaras de luminosidad de Tony Kuiper, el TK Luminosity Mask. Pero a lo que voy es al Color Designer, es el complemento que se está imponiendo ahora como la principal de las herramientas de color.
no online, sino incluida dentro del programa, que antes no existía y que ahora, antes era la paleta de Adobe Color, ¿no? Así que para instalar este complemento nos tenemos que ir a gestionar plugins y en ese caso nos llevará a esta ventana, ¿la veis? Una ventana de Creative Cloud. Lo estamos viendo, Juan. No, no la veis, ¿no? Un momento que lo incorpore. Es esta ventana. Ya sabéis que cuando instalamos Photoshop, bueno, vamos a tener que tener instalado siempre el Adobe Creative Cloud, que es el programa de conexión con la casa Adobe, ¿no? Y en ese caso, nosotros vamos a poder acceder a un montón de complementos que van a entrar dentro de la pestaña de filtros de Photoshop, de complementos de Photoshop. En este caso, vale, pues yo tengo instalado el Color Designer para Photoshop, ¿no? Es el complemento que quiero enseñaros. Otro complemento que es fácil de instalar es el máscara de luminosidad de Tony Kuiper. Yo tengo instalada la versión 12, pero está bien actualizarlos adecuadamente todos ellos, ¿no? Lo he instalado, lo acabo de actualizar a la versión 13. Estos complementos son gratuitos, todos en su totalidad. Cuidado que el resto de paneles externos no son gratuitos. Los paneles que son gratuitos se consideran complementos del programa y son los paneles que el propio programa le ha pagado como plugins externos a los desarrolladores. En este caso ya digo que a Tony Kuiper. Pero por ejemplo Thomas Ziegler desarrolla este de marcas de agua, el Watermark 3, que no solamente nos hace marcas de agua visibles, sino también nos pone metadatos en la imagen de autorías y de derechos legales y demás que no se pueden variar. Y eso siempre es muy interesante, ¿no? Y además está conectado también con los principales 3 bancos de registro de imágenes y de obras gráficas. El principal de ellos, en el que yo registro todas las cosas, es Safe Creative. Y bueno, ya digo que con Watermark 3, pues directamente a medida que vas trabajando en tu flujo de trabajo de imágenes, puedes directamente no solamente poner la marca de agua en tus fotos o en tus trabajos de diseño, sino añadir los metadatos y también registrar la obra en el registro de propiedad intelectual online, ¿no? Que tiene un coste muy barato, ¿eh? El Watermark 3 es gratuito, pero el registro de propiedad intelectual no lo es. Yo creo que vengo pagando como unos 50 o 60 euros al año y te da para registrar 15.000 obras o algo así, una pasada. ¿No? Tengo muchísimas registradas y bueno, cualquier cosa que vayas a publicar en internet, ¿para qué deciros, no? Antes de publicarla en internet hay que registrarla, está claro. Y además conviene, bueno, publicarla ya con todos los datos bien actualizados para que quien quiera utilizar la imagen en cuestión sepa a dónde dirigirse para pagar los derechos de autor, o si está indexada por algún buscador de imágenes como los de Google, los de cualquier banco de imágenes y tal, pues puedan detectar si esa imagen está libre de derechos bajo la licencia de Creative Commons o no, o tiene todos los derechos reservados y hay que pagar por su uso, ¿no? Adecuado. Así que, en fin, así se trabaja con esto. Bueno, pues una vez que nos descargamos e instalamos, que se instala automáticamente el Color Designer para Photoshop, este es el Luminosity Mask, lo sacamos desde la ventana de complementos, el Color Designer, y ya vemos que inicialmente, bueno, pues no tiene color ninguno el Color Designer, ¿no?
tiene una posibilidad de introducir los colores que queramos aquí. En el Color Designer, por ejemplo, podemos ir metiendo, a ver, set foreground color, es ese, ¿no? Ah, el 2020, este es, no lo sé si es ese. No lo sé porque no lo he visto aquí. No, este sería. Copiar aquí. Para meter el color aquí sería ahí. Vale. ¿Y qué? No, porque me pone el foreground color ahí. Pues no, no señor. A ver, con el color picker, ¿qué? Puedo elegir ese color. Vale. Y ahora sí lo tengo aquí. Y tengo el background color que lo tengo en negro. Bien. Así que aquí el generador de gradientes o el uso de imágenes de colores con unos determinados ejemplos, ¿no? Esto es interesante, el uso de imágenes con los colores que estemos trabajando, que básicamente han sido trabajados igual que hemos hecho nosotros con imágenes de capas de relleno o capas de gradiente, de degradado. Es interesante porque, bueno, nosotros podemos concretar, por ejemplo, yo creo que todavía estas imágenes no están disponibles para su uso, porque en el momento en el que intentas pulsar sobre cualquiera de ellas, pulso sobre esa, por ejemplo, le digo que me la abra en Google Chrome, pero cuando me voy a Google Chrome me dice que, sí, me la abre en Adobe Stock, perdón. Os la enseño. Al abrírmela en Adobe Stock me la enseña así, la imagen. De tal manera que esta imagen la puedo guardar yo en mi ordenador para mostrarla al cliente y decirle, mira, esta imagen con esta tonalidad de color que hemos cogido, con este gradiente de color, nos quedaría aproximadamente así. Pero esto nos da ocasión a poder trabajar con una tonalidad de color dominante muy potente y muy definida, ¿no? Y en ese aspecto debemos hablar de los colores que cada año se definen más. Son los colores de las gamas de Pantone, ¿no? Por ejemplo, el color de Pantone del año 2023, ¿estáis viendo que lo estoy buscando en Google? ¿Sí? ¿Lo veis o no? Sí, se Sí, ve, sí, lo ¿no? vemos. Sí, Vale, sí, vale, vale. Bueno, pues cuando lo veo en Google, el color Pantone 2023, ¿qué? Me dice que va a ser este color, ¿no? Es el Pantone al que llaman el Viva Magenta. Este es el color de 2023. Yo creo que sí, el Viva Magenta. Bueno, pues, ¿por qué? ¿Qué tiene de interesante? Que nosotros trabajemos con un color Pantone de esta gama en vez del otro que estábamos utilizando para este muro de colores, ¿no? Pues lo interesante que tiene es que nosotros tenemos con esto un argumento potente para decirle a nuestro cliente que no estamos eligiendo un color arbitrario, random, sino que estamos eligiendo un color que ha sido seleccionado por los principales especialistas en color y que, bueno, pues este es el color del año y en fin, para nosotros resulta muy interesante, ¿no?
voy a descargarme esta imagen o a copiarla para traérmela a Photoshop con un cambio en la pantalla, abro un archivo nuevo en Photoshop y pego la imagen esa para tomar el color Pantone del el Viva Magenta, ¿no? Así que lo tomo, lo añado a muestras y Viva Magenta. Vale. Bien, pues ese es el color Viva Magenta, se supone. Lo he añadido a muestras, ¿no? No lo sé. Si era este o no. A ver, otra vez. Vaya, qué mal lo escribo. Ahora sí. Aquí lo tengo dos veces. Es que se me había añadido en desorden porque es que lo tengo fuera de... o sea, tenía ordenado. Si yo tengo seleccionado esta muestra de color, la siguiente muestra de color se me va a poner al lado, ¿no? Igual que si tengo seleccionada una capa, la siguiente capa que cree se me crea encima. Pues aquí me sucede exactamente igual. Bueno, esto me permite establecer el color viva magenta, que le he hecho dos veces, ¿no? Y, y me va a permitir saber cuál es el color en esa decimal del Viva Magenta, cómo se llama este color concretamente. Pero además, en cuanto a las bibliotecas de colores, el Viva Magenta lo voy a poder encontrar con toda seguridad en las en las bibliotecas de Pantone, ¿no? Las voy a encontrar perfectamente definidos, si no es en una, es en otra, pero posiblemente no voy a tener problemas ninguno para llevarlo a imprenta y que me muestren exactamente cuál es el color que yo quiero del Viva Magenta, ¿no? El más parecido a ellos de los que yo quiera encontrar, ¿no? Así que, y si no, en todo caso, lo voy a poder marcar en la paleta de CMYK. Quiero decir que fuera de eso, si veo el selector de color, lo tengo aquí, el CMYK, que es el 1497-650, ¿no? No tengo por qué trabajarlo ni en la gama RGB ni en el color hexadecimal, que digamos es el nombre del color técnico, sino que para llevarlo a imprenta, pues le decimos que es el color 1497-65, el color Pantone Viva Magenta, ¿no? Otra cosa es que en la gama Pantone pues lo vamos a encontrar como 18-1750 TCX, vale, pero en imprenta bastará con que digamos que es el CMYK 1497-650 y de esa manera lo tenemos perfectamente localizado. Una vez que hemos localizado ese color y lo tenemos dentro de nuestras muestras, bueno, ya sí podremos pues trabajar en en Color Designer con esa tonalidad de color, perdón, me voy al Viva Magenta y entonces selecciono cualquiera de las imágenes para decirle, oye, mira, que es que pues esta imagen con el Viva Magenta me quedaría aproximadamente con esta tonalidad de color dominante. Por ejemplo, pongamos por caso esa imagen. Y a ver, me voy ahora a mostraros la imagen en Adobe Stock, la que ha salido aquí. Y esta sería la imagen que yo descargaría para enseñársela al cliente como una imagen más, ¿no? De tal manera que luego la abriría en Photoshop y la podría ver perfectamente controlada
junto a mi Color Designer, ¿veis? O sea que para esto realmente es para lo que me sirve este panel de Color Designer que me permite obtener unas muestras inmediatas en cuanto a los colores que yo vaya eligiendo, pero que al mismo tiempo también me va a permitir, por otra parte, generar unas, a ver cómo era, unos qué. A ver, esto era para los gradientes de color. Esto era para los colores de capas, pero para las armonías de color me permite conseguir los colores complementarios, ¿veis? De este color. ¿Cuál es el color complementario del biomagenta? Pues ese otro. En los colores análogos me permite esta gama. En los colores de tríada son estos. En los colores de cuadrado, colores de las armonías cromáticas diferentes, ¿no? Pues me va a permitir las principales, ¿vale? Y directamente las voy a ir copiando y ya está. Voy a poder tener las armonías más inmediatas. Pero ya digo que habitualmente lo que nos interesa siempre, lo que más nos interesa y lo que más vamos a utilizar los diseñadores con mucha diferencia es el color complementario, ¿no? ¿Cuál es el color complementario a esta tonalidad, ¿no? Así que esto sí es muy interesante para nosotros, ver cuál es este color, lo copiamos para poder establecer, por ejemplo, aquí poderlo establecer, lo pego ahí como color complementario y poder trabajar ya directamente con él en una nueva gama. En este caso voy a coger por ejemplo, no una capa una nueva capa de relleno uniforme, sino una capa de relleno de degradado. Recordemos que todas estas capas de ajustes y rellenos que llamamos, las tres primeras son capas de relleno, ¿no? Tanto la de uniforme como la de degradado o la capa de motivos. Con eso lo que hacemos es rellenar una capa completamente nueva con un color uniforme, con un degradado que hayamos elegido nosotros, o con un motivo. Por ejemplo, pues elegimos el osito de Tous y nos va a hacer una especie de papel pintado repetido del osito de Tous. Eso es un motivo en Photoshop, ¿verdad? Así que si elijo un degradado, inicialmente me hace una capa nueva con un degradado, uno de los degradados básicos que me van a venir en Photoshop. Los degradados básicos son tres, que son el de relleno frontal, de color frontal a relleno de fondo, el de color frontal a transparente o el de blanco y negro, que siempre es un degradado básico porque lo utilizamos mucho en los canales alfa y en las máscaras de capa. Así que, por ejemplo, voy a utilizar el degradado bien, pues el inicial, que es un degradado de color frontal a color de fondo. En este caso, si utilizo el degradado lineal, puedo establecer la línea perpendicular de degradado. Si utilizo el degradado radial, pues ya veis que podré establecer dónde quiero que se establezca el degradado radial, cuál es la escala del degradado, más o menos grande o más o menos pequeña, ¿no? Todo esto lo voy a poder optimizar en cualquier momento, lógicamente, ¿no? Y variar y editar en cualquier momento. Bastará que pulse otra vez sobre la capa de color de degradado y pueda volver otra vez a establecer tanto el tipo de degradado, que a propósito del tipo de degradado también lo voy a poder editar o ajustar a documento o reeditarlo como el modo de radial, de esquina, de lo que quiera. Una vez que haya hecho eso, pues
ya le meto el modo de fusión al degradado, el modo de fusión que yo quiera. Sabemos cómo me va a ir variando muchísimo la imagen en el modo de fusión. Este es uno de los que más me gustan, el de sobreponer color para esta imagen. Este también, el de superponer, es muy interesante. Ese también es interesante. A ver, ¿cuál más me podría gustar? Estos tres de... Estos también pueden ser interesantes. Y estos últimos, pues no creo. Quizá el de... Nada, el de color tampoco. Me gusta este de superponer. Y también, a ver, me gustaba... ¿Cuál más? Este, el de superponer color. Pero ya digo que además de eso, nosotros vamos a tener siempre la posibilidad luego de, si es uno de los 8, bajarle un poco la intensidad en el uso de este tipo de capas de ajuste o de relleno, que en el fondo también lo que hacen es ajustarnos con un relleno completo en una capa, la capa inferior, pero luego vamos a poder pues también trabajar con la máscara de capa para determinar qué parte de la imagen va a quedar afectada estrictamente por la capa esta, ¿no? Quiero decir que si invierto la imagen totalmente, no sé qué es lo que he hecho. A ver, algo raro he hecho aquí. Ah, ya. Bien, es que había sacado la doble. Bueno, en la última de las versiones vamos a tener que fijar siempre la posición de esta barra, que si no nos va a dar mucha guerra. Lo que estoy diciendo es que en esta capa de degradado yo voy a poder siempre pintar con negro para determinar cuáles de qué partes de la imagen me van a resultar afectadas o no afectadas por lo que estoy haciendo, ¿no? Quiero decir que por la máscara que le estoy poniendo. Algunas pueden resultar más o menos afectadas que otras. Esto, que en la máscara de capa ahora lo estoy pintando como gris, ¿sabéis? Si lo pinto en sucesivas ocasiones va a resultar más negro, más visible, por tanto, el efecto que estoy haciendo sobre la capa. Recordad que en las máscaras de capa todo lo que resulta blanco en la máscara de capa es visible en la capa en concreto. En este caso sería la sobreexposición de este degradado sobre esta imagen. Por eso no lo vamos a ver tan claro aquí. Este es un efecto estrictamente de color que estamos haciendo sobre la propia imagen, ¿no? Y sería más que suficiente para poder trabajarlo adecuadamente. Pero quizá todas estas cosas se vean mucho mejor en una imagen pues mucho más clásica como esta otra. Por ejemplo, vamos a intentar hacerlo un poco mejor. En vez de esta imagen, en vez de esta máscara, perdón, esa capa de relleno que había hecho, vamos a partir de la imagen como estaba y ahora le voy a sacar un color complementario al de la fachada y lo voy a sacar con el color designer. Así que voy a coger el Pickers, ¿no? ¿Dónde está el Pickers? No, a ver, ¿dónde lo tengo? Aquí, en las armonías de color, ¿lo tengo aquí? No, tampoco. ¿Dónde tengo el Pickers? Aquí.
Sí, ahí lo tengo, ok, vale. Ya me lo he traído al color frontal y le digo en armonías de color que me diga cuál es el color complementario, que va a ser este, ¿vale? Bueno, pues ese color complementario lo copio. Ya lo tengo como tal el color complementario. Fijaos que todo esto es arte. No os puedo decir concretamente este procedimiento es el que seguimos siempre, porque a la hora de la verdad vas a tener que elegir, bueno, pues el color que le quiero meter es este, pero no va a ser tan matado, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a hacerle un degradado de color bueno, que va a empezar con esa tonalidad de color con la que he elegido. A ver, ese tono, bien. Ese es el color frontal. A ver, otra vez vuelvo a elegirlo, ¿no? Sí, efectivamente. Pero el color de fondo que yo le quiero meter, pues va a ser otro color mucho más diferente. Por ejemplo, imaginemos que va a ser esta tonalidad de color, ¿no? Mucho más oscuro, ¿vale? En ese caso, voy a establecer un degradado de color muy diferente. Así que sobre esta capa saco una máscara de capa de degradado. Y fíjate que degradado de color quiero establecer aquí, ¿no? ¿Por qué? Pues no sé, porque me ha apetecido. Es un degradado lineal que voy a establecer aquí y ya está, no tiene más. Luego veré si esto me va a funcionar o no me va a funcionar en las diferentes imágenes que voy a conseguir, en los diferentes modos de fusión de la imagen, ¿no? Igual sí me funciona y la imagen me resulta así más interesante, ¿no? O no. O luego veo que aquí, por ejemplo, pues me parece muy bonita, porque sí, la parte de abajo me resulta muy violeta y la parte de arriba pues me resulta un poco rellena de color contrario, pero interesante. Bueno, me ha gustado la imagen como queda, pero porque queda artísticamente así. De la misma manera, en lugar de esto, fíjate que ahora, imaginemos que la parte de arriba de la imagen no me gustara, bueno, pues voy a hacer un degradado también en esa máscara de capa. Cojo la herramienta de degradado, voy a coger un degradado radial y voy a hacer un degradado de blanco a negro, pero en la máscara de capa, cuidado, en la máscara de capa que es blanca. Accedo a ella pulsando la tecla Alt y, bueno, mientras esté señalada la máscara de capa, puedo trabajar en ella y no trabajo sobre la misma capa, en cuyo caso me quedaría remarcado el icono de capa con un recuadro blanco, sino que trabajo sobre la máscara de capa. Es aquí donde voy a hacer un degradado para concretar. Fijaos que ahora los degradados se van haciendo en tiempo real y ha cambiado mucho la herramienta de degradado de cómo se hacía antes a cómo se hace ahora. Yo no lo estoy haciendo bien porque mi tarjeta gráfica parece no querer hacerlo adecuadamente bien. Voy a quitar este degradado como lo he hecho, voy a coger el radial y lo voy a poner así. Sabemos cómo se hace ahora el degradado, de tal manera que voy a volver a hacerlo para que nos demos cuenta de cómo funciona ese degradado, porque lo que me está haciendo es que haya una parte de la imagen que no se vea adecuadamente y otra parte que sí se vea adecuadamente, mucho mejor, ¿no? Así que, bien, esto, lo que quiero decir con esto es que siempre voy a tener la posibilidad de variar el efecto que he hecho sobre con la capa esta de relleno de degradado. Que no me interesa, pues tiro la máscara de capa y, oye, fuera, elimino la máscara de capa antes de aplicarla y me quedo con el degradado como estuviera, ¿no? Si es que lo quiero hacer así. A mí sí me interesaba y me sigo quedando con ella un poco mejor. Pero en lugar de eso también tendría ahora mismo la posibilidad de hacer también con
ese tipo de degradados, no una máscara de relleno, que son, ya digo, otra vez las 3 primeras capas, sino que podría ser un mapa de degradado que siempre es mucho más interesante. La introducción al mapa de degradado, que ya es una capa máscara, lo que le voy a poner encima a la capa esta de relleno, ¿no? Esta capa de degradado, bueno, inicialmente no solamente me puede venir como tramada o invertida, lo cual es muy interesante porque se aplica sobre luces y sombras. Y esto es muy interesante siempre cuando lo estamos trabajando en imágenes que tienen unos medios tonos suficientemente potentes, ¿no? Porque los resultados que vamos a obtener son de un alto contraste sin pérdida en la imagen. Ya veis que la imagen me gana muchísimo en alto contraste precisamente por los tonos medios que tenía, ¿no? Así que siempre voy a poder trabajarlo adecuadamente, muy bien, estas imágenes con estos mapas de degradado. Voy a obtener unos resultados francamente interesantes con ellos. Son muy, muy sencillos de trabajar y siempre son los grandes desconocidos, ¿no? Los mapas de degradados, cuando los trabajé y seleccionar siempre mapas que sean, por ejemplo, de este tipo, quiero decir, con colores muy contrarios entre ellos, ¿no? Unos colores oscuros y claros, ¿veis? Este mapa, este degradado tiene un color bastante oscuro y un color bastante claro. Si yo selecciono colores muy claros en los dos, me va a perder calidad la imagen. También pierdo determinadas tonalidades en cielos, por ejemplo, en nubes, que de la otra manera no lo perdería. Luego ya tendré la posibilidad de, ya digo, de ponerlos en diferentes tonos, ¿no? En diferentes modos de fusión y elegir el que más me guste para, en este caso, por ejemplo, el de luz suave, para, oye, darle un aspecto radicalmente diferente al que tiene la imagen, ¿no? Y luego, en fin, este tipo de degradado ya digo que es absolutamente precioso. A mí siempre me han gustado muchísimo los mapas de degradado y yo sugiero que los utilicéis porque son muy desconocidos por los fotógrafos y sin embargo conseguimos unos resultados muy complejos en buenas imágenes que de otra manera solamente los vamos a conseguir con la aplicación de filtros en Camera Raw, por ejemplo, o en Adobe Lightroom. También estos mapas de degradado los podemos aplicar en Adobe Lightroom, en Adobe Photoshop Lightroom, pero bueno, ya como valores preestablecidos iniciales. Y sin embargo, cuando los aplicamos como filtros en Camera Raw, pues son suficientemente conocidos ya porque son los filtros que se aplican para las fotografías de las redes sociales, ¿no? Y que pueden estar bien, pero que son bastante más conocidos y están pues ya mucho más manidos que los que podemos trabajar nosotros aquí, que son mucho más específicos, más profesionales y mejores. A ese tipo de filtros que utilizamos en Camera Raw para redes sociales, accederemos desde el filtro Camera Raw, a ver si lo señalo primero la capa base, porque si estoy en un mapa de degradado no me va a dejar acceder a Camera Raw. Le aplico el filtro de Camera Raw de tal manera que me venga a ellos, me vengo a Camera Raw, ya lo vemos, ya estoy aquí en Camera Raw. Y aquí en Camera Raw, para acceder a estos filtros, voy a acceder desde este icono que hay junto al perfil de color. Ya sabéis que el perfil de color solamente me da la posibilidad de aplicar la imagen en color o en blanco y negro, ¿no? En monocromo, quiero decir que en cuyo caso sería
en escala de grises, ¿no? Pero no, me quedo con la imagen en color y entonces ya sí puedo en el icono de al lado entrar a los filtros básicos de los artísticos. Bueno, voy a tener un montón de ellos que a propósito aquí me vienen ahora en esta última de las versiones vienen todos ellos como, estos son los de blanco y negro, no los quiero. Estos son los modernos, pero me resulta raro que no me vengan como venían antes, vienen como listados en vez de verlos, a ver, como cuadrícula. Ahora sí. Los modernos, por ejemplo, los voy a poder seleccionar así. ¿Veis? Claro, la gran ventaja que tiene esto con respecto a los otros filtros es que si al aplicar el filtro la imagen resulta quemada, como en este caso, por ejemplo, me va a salir, bueno, pues una gran cantidad de píxeles rojos, ¿no? Porque la imagen está quemada en esa parte. Entonces el programa me avisa para decirme, oye, ten cuidado que ahí los píxeles están quemados. Y me ofrece la posibilidad de una herramienta única que no tiene ningún otro programa, ni ninguna cámara, ni siquiera de Photoshop, que es la del histograma, pero un histograma interactivo, porque el histograma siempre es una herramienta de información, nunca es una herramienta de edición, salvo en este caso. Y aquí sí me indica con las luces altas, con blanco, dónde está quemado, así que yo podría bajar un poco esas luces altas directamente, interactuando, ya vemos, con esto para evitar esos píxeles quemados, ¿no? De esta manera, simplemente de esta manera, solamente con las interactuando en luces muy altas, podría hacerlo. Claro, no solamente así, de hecho también podría hacerlo una vez que cierre los filtros. A ver, si voy a aplicarle un filtro, por ejemplo, a ver, veamos un filtro vintage, este filtro, que es muy interesante, se lo aplico, pero luego me vengo aquí y voy a empezar a bajarle, por ejemplo, exposición o algo así, o aunque no le baje la exposición tanto, le voy a ¿qué haría? Pues sería los blancos, bajárselos para quitarle ahí, también quitarle iluminaciones ahí, esto es, de tal manera que la imagen ya no me quedaría quemada en ningún momento, ¿no? Aunque esto es muy sencillo de utilizar en ajustes generales dentro de Camera Raw, pero desde luego no es ni mucho menos lo más importante que nos ofrece Camera Raw en esta versión. Recordad que aquí tenemos las máscaras de inteligencia artificial con las cuales extraemos los fondos, los sujetos o los cielos de cada una de las imágenes y podemos trabajarlo ya con ajustes locales en cada caso, ¿no? Así que esto para nosotros es tremendamente interesante y nos resulta muy bonito. Fijaos que a la hora de hacer todo eso, el programa nos lo ha hecho como la aplicación de un filtro y además de un filtro, digamos, destructivo. No tenemos aquí una edición que podamos luego volver otra vez a reeditar, sino que nos lo ha aplicado directamente sobre el fondo y bien, resulta interesante, pero por eso a mí siempre me ha resultado mucho más interesante la aplicación de este tipo de mapas de grabados que se aplican sobre otras capas que pueden ser interesantes, ¿no? Así que antes de hacer esto, de aplicar los filtros que utilizamos en redes sociales, que son los modernos, los vintage y demás, también los filtros de blanco y negro, porque en ese caso lo que obtenemos al aplicar un filtro de blanco y negro no deja de ser una máscara de luminosidad bastante completa, ¿no?
y ya las veremos en su momento cuando veamos las máscaras de luminosidad. Pero lo que vamos a hacer va a ser duplicar la capa fondo y no vamos a abrir la imagen directamente en Camera Raw, sino que la abrimos en Adobe Photoshop. Luego duplicamos la capa fondo y sobre el duplicado es sobre el que aplicamos el filtro de Camera Raw para dejar la imagen de fondo libre de aplicación de filtros y poder trabajar con ellas ajustando los modos de fusión entre una y otra, ¿no? Así que ya veis qué herramientas tan complejas, pero también tan interesantes tenemos para trabajar colores en nuestras imágenes. Por una parte, han sido las herramientas que nos ofrece Adobe Color en su página web. Por otra parte, son todas las gamas cromáticas a las que nos tenemos que acostumbrar a trabajar, ¿no? Las gamas cromáticas principales basadas en los colores primarios y secundarios, que son esas 6 gamas cromáticas que os he comentado en este archivo independiente. Y por otra parte, bueno, pues todas las gamas que nos vienen dentro de las paletas de las nuevas herramientas que se incorporan al programa Photoshop, ¿no? Que son los complementos estos de Color Designer, que se llama ahora, que antes se llamaba Adobe Color. Es más sencillo todavía, pero poco a poco va a ir incorporando nuevas cosas y ya nos ofrece la posibilidad de hablar a nuestros clientes de determinadas imágenes, cómo quedarían una vez que nosotros le hemos aplicado los colores de moda más interesantes. Y por último, quiero contaros que en el aula os he dejado también un último archivo de clasificación de los colores en el que comento que, bueno, inicialmente los colores los trabajamos como pigmentos aleatorios y cuando trabajamos con ellos los pintores los tenemos todos muy mezclados, ¿no? Nos basamos en nuestra intuición para trabajar con ellos sin más, no tiene más asunto, ¿no? Pero que siempre ha sido muy sorprendente el trabajo con colores, tanto para los pintores como para otras personas que no son artistas, ¿no? Que últimamente hemos descubierto en los últimos 5 años que el universo estaba totalmente repleto de colores cuando nosotros pensábamos que el universo era solamente de blanco y negro porque no veíamos otra cosa. Sin embargo, nuestros 2 hipertelescopios, tanto el Hubble como el James Webb, nos muestran ahora unas fotografías de colores que nos dejan muy, muy sorprendidos, ¿no? Y que ya digo que esto de los colores, bueno, pues es una cosa mucho más de mujeres que, fijaos la cantidad de tonalidades que ven con respecto a las 4 o 5 que vemos hombre normalmente, ¿no? Y que el primero que intentó hacer una pequeña clasificación de colores fue un holandés que se llamaba A. Bouguer, este buen señor, que en 1692 publicó un libro enorme de casi 900 páginas escritas y pintadas que se llamaba El Tratado de los Colores a la Acuarela, o bueno, de la pintura al agua, o de los colores utilizados en la acuarela. Si nos fijamos en ello, a propósito, el ejemplar lo podéis ver aquí en este enlace. Si pulsáis sobre él, veis el enlace en la biblioteca de Méjanes en Francia, ¿no? Y vais a poder ver cómo pintaba sus páginas una a una y bueno, cómo intentó clasificar los colores dándole nombre a cada una de las tonalidades que tenía. Pero la cosa de los colores todavía no se había sentado y pasaron mucho tiempo hasta que una empresa de cosméticos en Estados Unidos, en 1956, tenía muy poco éxito
y se arruinó. Y uno de sus trabajadores y químicos, este buen señor Lawrence Herbert, pues compró la empresa cuando se arruinó el dueño de la empresa y la compró por 4 perras. Y entonces creó unas fórmulas con las que con solo 10 pigmentos podía obtener 500 tonalidades diferentes de color. De manera que hizo unas tablas de color y bueno, pues fijaos que, por ejemplo, hoy las bibliotecas de Pantone definen 1194 colores primarios, solamente primarios, ¿no? Aquí en esta cuadrícula os muestro una clasificación de 1500 colores. Pero bueno, vamos a tener muchísimos más, ¿no? Muchísimos colores más. Y estos son los famosos libros de Pantone y Panose que tenemos los ilustradores para cuando vamos a imprenta, pues decirle al impresor, oye, mira, yo lo que quiero es tener un color que sea el que viene etiquetado con el 171 CF de Pantone, de tal manera que el impresor no tiene que mirar si es un color verde o rojo o amarillo. Simplemente coge la fórmula que le viene en el libro y establece que el 171 tiene un porcentaje de componente rojo del 15%, del 30% de azul y lo restante, por ejemplo, de blanco. Pues ya está. Y se obtiene el color 171, que es el que le he especificado yo. De esta manera no nos encontramos con sorpresas a la hora de trabajar uno u otro, ¿no? Así que, bueno, los colores van a depender mucho de nuestros monitores. Vamos a tener que tener el monitor siempre bien calibrado. Así que, como este es un curso avanzado, todos los que trabajéis con ordenadores portátiles, yo os voy a calibrar el monitor gratis en clase el próximo día. Lo bajáis y bueno, si no el próximo día, el siguiente y el siguiente, me voy a llevar el calibrador y calibramos los monitores para que lo tengáis adecuadamente bien y no os llevéis sorpresas si es que en alguna ocasión mandáis a imprimir a imprenta, ¿vale? Así que, bueno, pues de momento